Vamos a grabar. Vamos a explicar lo que son las fórmulas básicas de derivación. Lo primero, como vamos a empezar a conocer estas nuevas fórmulas de derivar directamente, pues vamos a ponernos de acuerdo con algunas terminologías que se utilizan en cálculo. Vamos a iniciar con cálculo. El cálculo viene siendo el cálculo diferencial. Cálculo diferencial. Y en el cálculo diferencial vamos a hablar de lo que son las constantes y las variables. Para el cálculo diferencial, las constantes son los números, como lo sabemos, los números. Y también en cálculo, como constante, se usan las primeras letras del alfabeto. A, B, C, D. Cuando aparezca en un ejercicio tuyo derivar A, derivar B o derivar C, D, primera letra del alfabeto, se toman como constantes, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a saber cómo derivar una constante. Las variables. Las variables se trabajan, son las últimas letras del alfabeto. Normalmente viene siendo la U, la V, la W, X, Y y Z. Con las variables que más vamos a trabajar nosotros en este video va a ser con la variable X y la variable Y, ¿sí? Pero conforme vayamos viendo fórmulas, vamos a ir agregando más variables a nuestros ejercicios, ¿sí? A nuestras fórmulas. Pero normalmente estas son las variables que trabajamos. Las más comunes es X y Y. Muy bien. Es muy importante que conozcas algunos símbolos, los más usados, símbolos que indican derivadas. Para indicar una derivada, nosotros podemos escribir dy sobre dx, eso significa derivada. También delta y sobre delta x, eso también es otra derivada. Este símbolo, esta simbología lo ocupábamos para la fórmula de los 4 pasos, delta y sobre delta x. También tenemos el símbolo y'. Cuando a una variable tú le agregas la comita que le llamamos prima, entonces eso para cálculo, para matemáticas, significa derivada. Si yo aquí tengo la letra Y, pero si tuviera otra letra, por ejemplo la letra U, pues sería la derivada de U. Si tuviera la letra W, pues sería la derivada de W, ¿sí? En este caso vamos a ponerlo como Y, que es la variable dependiente que vamos a estar trabajando. Otra, en algún caso dijimos que Y fx significa lo mismo, por lo tanto, también esta es otra manera de expresar una derivada, f' de x. Muy bien. De estos 4, hay otros símbolos, hay otros símbolos más, pero estos son los más comunes, los más usados. De estos 4 maneras de expresar una derivada, nosotros nos vamos a quedar, el símbolo que usaremos para indicar la derivada será Y'. Nosotros nos vamos a quedar con Y'. ¿Por qué con Y'? Pues porque quizás sea por más cómodo de estar haciendo el escrito. ¿Sí? Entonces, nada más quizás por comodidad nos quedamos con Y'. Entonces, las variables con las que vamos a estar trabajando es X, Y el símbolo para indicar la derivada vamos a trabajarlo como Y'. Muy bien. Cuando derivemos una función, por ejemplo, si yo quiero derivar la función Y, pues la derivada de Y va a ser Y'. La derivada de Y'. Y si quiero derivar X, pues la derivada de X va a ser X'. Y así, cada letra que yo quiera derivar, y si quiero derivar la variable U, pues la derivada de la variable U va a ser U'. Y si quiero derivar la variable W, pues la W va a ser W'. Fíjate que a cada variable que tú derives, le vas a poner la comita. ¿Sí? Entonces, esto significa derivada. Esta es la función
Y, X, U, W y pueden otras letras más, pero sus derivadas son con la comita. ¿Sí? Muy bien. Y cuando quiera derivar una constante, bueno, aquí ya vamos a empezar a platicar y ya vamos a empezar a hablar de lo que son las derivadas. Y cuando quiera derivar una constante, pues la noticia es que la derivada de una constante va a ser 0. La derivada de una constante es 0. Muy bien. Entonces, ahí tenemos nuestras primeras derivadas. Ok. También para ponernos de acuerdo, lo que se escriba dentro del paréntesis, ¿cuál paréntesis? Este que está aquí. Lo que se escriba dentro del paréntesis es a lo que se va a derivar. Si, por ejemplo, yo aquí pongo dentro del paréntesis a la letra Y, pues entonces voy a derivar a Y. ¿Y qué significa lo que está aquí abajo? Voy a derivar a Y con respecto a X. X es mi variable independiente. Entonces, si tú derivas a Y contra X, la respuesta va a ser Y'. Y'. Y si aquí quiero derivar a X, bueno, si tú quieres derivar a X, entonces tu respuesta va a ser X'. Pero aquí me voy a adelantar a otra fórmula. La derivada de X' es igual, se toma igual a 1. ¿Sí? Aquí me adelanté a una fórmula que vamos a ver ahorita. Muy bien. Entonces, lo que tú escribas dentro del paréntesis de D entre dx, eso que tú escribas aquí es lo que vamos a derivar. Muy bien. Esta es una regla que no está escrita en cálculo, pero que yo le he trabajado y me ha funcionado. Por eso le puse aquí poniéndonos de acuerdo. Lo que se escriba dentro de los corchetes, lo que yo escriba aquí dentro de los corchetes, será la respuesta de una derivada. Y eso me ayuda mucho y les ayuda mucho a mis alumnos. Cuando ven un corchete, se van al renglón de arriba porque saben que eso salió de la respuesta de la derivada que está en el renglón arriba. Entonces, eso lo hace más fácil entender o comprender ese análisis, ¿sí? Ese seguimiento del ejercicio. Muy bien. Esto es algo que nosotros tenemos que tener siempre muy presente para poder entender con mayor facilidad el cálculo diferencial. Voy a hacer un resumen. Las constantes, manejamos los números, ya sabes, números reales son las constantes, y las primeras letras del alfabeto también los tomamos como constantes. Las variables, pues las últimas letras del alfabeto y en especial X y Y, que son las que comúnmente más se trabajan. Estos son los símbolos para encontrar una derivada. Estos son los símbolos para la derivada. Y el símbolo que vamos a usar aquí sería Y'. Cuando queremos derivar nosotros, depende de la función. Si es una variable, pues le vamos a poner Y', X', U', W', pero cuando se aparezca una constante, aquí no le voy a poner constante prima, sino le voy a llamar 0, la derivada de una constante 0. Y lo que se escriba, si utilizamos esta simbología, porque se puede utilizar otras más, si utilizamos esta simbología, lo que se escriba dentro del paréntesis es a lo que se va a derivar. ¿Sí? Y cuando hagamos la respuesta de una derivada, normalmente siempre utilizaremos el corchete para indicar esa derivada. Muy bien, empecemos. Vamos al pizarrón negro y aquí me dice hallar, derivemos una constante. Bien, una constante dijimos que son las primeras letras del alfabeto o los números reales, ¿no? Esos son constantes. La constante, la letra que yo voy a escoger para trabajar la constante va a ser la letra C. Algunos autores o algunos otros maestros lo toman con la letra K. La letra K, pero pues es lo mismo. Eso significa constante. Me voy a regresar a la letra C. Ahí está. Entonces, cuando aparezca la letra C, va a ser una constante. Y la fórmula me va a decir que la derivada de una constante, voy a ponerle C, la derivada de una constante, pues va a ser 0. ¿Sí? Aquí está, derivada de una constante 0.
Aquí se recomienda que estas fórmulas que vamos a trabajar las vayas memorizando. Bueno, y si no las quieres memorizar, con el ir haciendo el ejercicio, solitas van entrando a tu análisis y a tu memorización. Muy bien. ¿Quiere decir que la derivada de una constante siempre va a ser cero? Sí, la derivada de una constante va a ser cero. A ver, y si esta constante, en lugar de ponerle c, le hubiera puesto 5, el 5 es una constante. Bueno, entonces la derivada de 5, ¿cuánto es? 0. Ok, la derivada de 5 es 0. Y en lugar de 5 le ponemos menos 5. El menos 5 viene siendo otra constante, por lo tanto su derivada sigue siendo 0. Y si le pongo 5, y si le pongo 3 medios o un medio, 3 medios, si le ponemos 3 medios, el 3 medios también es una constante. Entonces, la derivada de una constante, pues sigue siendo 0. Muy bien, entonces ya entendimos la primer fórmula. Vamos a ponerle con C para generalizar. Cuando le ponemos la letra C, estamos generalizando todas las constantes, la que tú quieras, números reales, desde menos infinito a más infinito. Entonces aquí podemos decir que la derivada de una constante, pues va a ser 0. Y con eso terminamos esa primera fórmula. Vamos a la segunda fórmula, derivada de X. X viene siendo una variable. Entonces, la fórmula aquí viene derivada. Acuérdate lo que anotamos dentro, lo que escribimos dentro del paréntesis era a lo que vamos a derivar. Y si aquí dentro del paréntesis yo le pongo la letra X, quiere decir que voy a derivar X. Y la derivada de X lo puedo poner como X', ¿sí? Y esto es igual a 1. Pero vamos a brincarnos esa X'. Vamos a brincar la X' y vamos a poner directamente que la derivada de X va a ser 1. Así directamente. Cuando tú te encuentres una X, la letra X, y la quieras derivar, su derivada va a ser 1. Y con eso podemos decir que la derivada de X es 1. ¿Sí? Ya tenemos dos fórmulas, derivada de una constante 0 y derivada de X igual a 1. Seguimos avanzando. Continuamos. Vamos a ver otra fórmula. Nos quedan dos fórmulas por ver. Vamos a seguir avanzando. Y aquí vamos a hablar derivada de una constante con la variable X. Esto se escribe así, derivada de la constante con la variable X, Cx. Quiere decir que aquí dentro del paréntesis vamos a poner, vamos a escribir dentro del paréntesis Cx, aquí, Cx, es lo que quiero derivar, derivada de Cx, constante por la variable X. Bueno, cuando suceda eso, ¿por qué caso viene siendo ese Cx? Cuando tú tengas, por ejemplo, la derivada de 4x, ahí entraría esa fórmula. La derivada de 10x, la derivada de un medio de x, la derivada de menos 4x. Cuando tú tengas esa ecuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esta fórmula. Vamos a la constante. Me acuerdo que la derivada de una constante es 0, pero cuando la constante está sola, aquí está acompañada de x. Bueno, cuando esté acompañada de x, tú vas a dejar a la constante a un lado y te vas a concentrar en derivar a la variable x, ¿sí? Entonces, y la derivada de la variable x, pues va a ser 1. Entonces, si seguimos esta fórmula, la fórmula llega hasta ahí llega la fórmula. Bien, hasta ahí la voy a dejar. Vamos a ver un ejemplo donde te voy a explicar dos maneras de resolver. Una es paso a paso y otra es de una manera directa. Yo te recomiendo que lo hagas de la manera directa, pero te lo quiero explicar paso a paso para que de ahí tomes alguna experiencia y digas, se puede resolver también así, directamente. Bien.
¿Qué vamos a resolver? En los dos casos vamos a resolver la misma ecuación derivada de 5x. En los dos casos. Primero lo voy a hacer paso a paso, siguiendo la fórmula. La fórmula me dice que a la constante la deje afuera y me concentre en derivar x. Entonces, vamos a tener esto. Tengo la constante aquí afuera y me concentro en derivar a la variable x. ¿Sí? Me acuerdo que la derivada de x es 1. Entonces, mira, aquí aparece por primera vez los corchetes porque estoy sacando la derivada de x y aquí está el número 1. Entonces, el 5 está ahí a un ladito esperando hacer su trabajo, su multiplicación. Esta es una multiplicación y sacamos la derivada de x, que es 1. Por lo tanto, si hago la operación 5 por 1, 5. Entonces, la respuesta de la derivada de 5x es 5. Bien, ¿cómo lo puedo hacer directamente? Esta es la respuesta. 5. ¿Cómo lo puedo hacer directamente? Directamente se puede hacer que tú en tu mente saques, digas 5x. Bueno, la derivada, el 5 lo hago a un lado. Y la derivada de x, ¿cuánto es? 1. 5 por 1, 5. Por lo tanto, la respuesta directa, la respuesta es 5. ¿Sí? Entonces, la respuesta es 5. Ok, vamos a ver. Y si aquí hubiera quedado como 6x, vamos a jugar con esta fórmula. Si aquí tengo 6x, ¿cuánto sería la derivada? Pues la derivada sería 6. ¿Sí? Ok, ya le estoy entendiendo. Y si aquí en lugar de menos 6x, de 6x hubiera dicho menos 6x, ¿cuánto es su derivada? Pues es menos 6. Menos 6. ¿Así? Ok, entonces, ¿por qué? Porque la derivada de x es 1. Entonces, esta constante que tú tengas multiplicada por 1, pues siempre te va a dar la constante. ¿Sí? Entonces, esa sería la fórmula. Voy a dejar como estaba originalmente, derivada de 5x, pues es 5. Muy bien. Vamos ahora a otra fórmula. Vamos a otra fórmula. Aquí tengo la fórmula muy usada, derivada de x a la n. ¿Qué viene siendo n? N viene siendo el exponente. N es el exponente. El exponente puede ser cualquier constante. El 2 sería x cuadrada, el 3 sería x cúbica. N viene siendo cualquier exponente. ¿Y qué vamos a hacer? Muy bien, aquí está la fórmula. La fórmula me dice, tengo a la variable x a la n, entonces, ¿cómo lo vamos a acomodar? Esta fórmula muy usada se va a poner primeramente la n, se pasa adelante y esto quedaría así. Quedaría x ahí está. Primero se escribe la variable n. Y luego, después de la variable n, este procedimiento que es muy importante. Vamos a poner x n menos 1. N menos 1. El exponente que tú tengas le vas a restar 1. En el cálculo diferencial, cuando tú derives a una variable que tenga exponente, siempre al exponente le vas a restar 1. Me voy a adelantar. El siguiente tema, el siguiente cálculo va a ser el cálculo integral. Al cálculo integral le vamos a sumar 1 al exponente. Bien, me estoy adelantando. Entonces, así es el método, restarle 1 al exponente. Vas a bajar el exponente y le restas 1 y luego vas a derivar a la variable x y la derivada de variable x ya sabes que es 1. Algunas veces, en algunos autores quitan este término y dejan la ecuación así nada más. La fórmula así nada más la dejan. ¿Por qué? Porque este otro término siempre va a ser 1, por lo tanto no lo escriben. ¿Sí? Yo lo quise poner para que estuviera completa la fórmula.
Pero en nuestros ejercicios esto ya lo podemos, como siempre va a ser 1, pues podemos omitirlo. Lo voy a dejar así. Vamos a explicar con un ejemplo. Y en este ejemplo también vamos a explicarlo paso a paso y de una manera directa, que es como yo recomiendo, de la forma directa. ¿Sí? Y entonces ahora vamos a derivar en los dos casos igual x quinta. Voy a derivar x quinta también aquí. ¿Sí? Voy a seguir la fórmula. La fórmula me dice que primeramente esta es la fórmula. Eso que está ahí es la fórmula. Es lo que tengo que desarrollar. Cuando yo veo que es x con un exponente, bueno, esta es la fórmula que corresponde. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Primeramente el exponente, que es n, ponerlo al principio. Entonces, ahí está. Ya lo escribimos, y', porque la derivada de y es y', ¿eh? Se me ha estado pasando esto. Derivada de, la letra y también se deriva. Es por eso que se pone y'. Y' va a ser igual. Primero pongo la constante. Estoy siguiendo la fórmula. Primero dice que ponga n. Y n para este ejercicio vale 5. Pues aquí está el 5. Y luego, ¿qué sigue? Nx, n menos 1. Pues va a ser x 5 menos 1. Ahí está. Y a lo último, la derivada de x. Vamos a ponerla aquí. Lo estamos haciendo paso a paso, entonces tenemos que escribir todo. Ahí está. Y ahora lo que sigue es hacer esta derivada y hacer esta resta de 5 menos 1. Por lo tanto, esto nos va a quedar así. ¿Sí? Bajo el 5 pongo y' igual. Nunca hay que perder de vista y'. Y' igual. Bajo el 5 hago la resta de 5 menos 1. Me queda x cuarta. Y la derivada de x es 1. Hago la operación 5 por 1, 5, x cuarta. Esta es la respuesta. Esa es la respuesta. Ahora vamos a hacerla de la manera directa, que es como te recomiendo que la hagas. ¿Sí? Bien. Quiero derivar x quinta. Bueno, para derivar x quinta, vas a bajar el exponente, vas a bajar el 5 y al 5 le vas a restar 1. En tu mente vas a hacer esas operaciones. 5 menos 1, 4. Muy bien. Entonces la derivada es 5x cuarta. Así tan sencillo. 5x cuarta. Ahí está, mira. De la manera directa. ¿Sí? Es como yo recomiendo. Muy bien. A ver, maestro, vamos a practicar. Y si aquí en lugar de ser x quinta hubiera sido x sexta. X sexta. Pues entonces la respuesta sería bajo el 6. Siempre. Así es. Bajo el 6. Muy bien. 6. Y le resto 6 menos 1, 5. 6x quinta. Entonces, 6x quinta. Ahí está. Así tan sencillo. ¿Sí? Ok, vamos a otro más, nomás para que quede. Si por ejemplo aquí tengo x cúbica, su derivada va a quedar bajo el 3, me queda 3 y ponemos de x cúbica, me queda x cuadrada. Ahí está, mira, lo que hemos estado haciendo. Baja el 3 y le resto 1. Ahí está, y esta sería la respuesta. Vamos a dejarla como estaba originalmente, x quinta, y entonces aquí me queda 5x cuarta. Muy bien. Entonces, x quinta, y aquí va a ser 5x cuarta. Muy bien. Esa es la manera en la que vamos a estar derivando. X cuarta. Maestro, ¿y si el exponente fuera negativo? Bueno, si el exponente es negativo, para hacer este ejercicio. Si fuera x a la menos 5, pues su derivada va a ser, se baja el exponente, que es menos 5, y a menos 5 le voy a restar 1. Entonces, menos 5 menos 1, ahora me va a quedar
menos 6. Entonces, la respuesta sería así, menos 6. ¿Sí? Como el exponente es negativo y le estoy restando 1, pues me queda con exponente, me queda menos 6 la operación. Menos 5 menos 1, menos 6. Muy bien. Eso es cuando tengamos exponentes negativos. Muy bien. Vamos a dejarlo como estaba, ahora sí. Con 5. Y aquí le ponemos 4. Muy bien. Vamos a poner en práctica estas fórmulas para empezar a resolver ecuaciones. Entonces, derivemos ecuaciones. Vamos a derivar estas ecuaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir derivando término por término. Voy a derivar primero y luego voy a derivar x cuarta, término por término. Cada uno tendrá su fórmula, cada uno se va a derivar de manera independiente, pero su respuesta va a estar toda junta como una ecuación. Y luego voy a derivar menos 5x y luego voy a derivar a 6. ¿Sí? Entonces me voy a ir uno por uno. Por lo tanto, la derivada de y pues va a ser y'. La derivada de y'. Ahí está, ya derivamos la y. Ahora, la derivada de x cuarta. La derivada de x cuarta, pues me acuerdo que cuando la x tiene un exponente, se baja y se le resta 1. Ok, ya me acordé. Entonces va a ser, se baja el 4 y le resto 1 y me va a quedar 4x cúbica. Muy bien. La derivada de más 2x cúbica va a ser, ahora si tú vas a bajar el 2, lo vas a hacer a un ladito, el 2 lo haces a un lado y te concentras en derivar a la x cúbica, y aquí lo puse en el corchete, mira la derivada de x cúbica, 3x cuadrada. ¿Sí? Ahí está. Ahorita voy a hacer esta multiplicación, que en el siguiente paso hay que hacerlo directo también. Bien, aquí está otro. Menos derivada de menos 5x, pues al 5 lo hago a un lado y derivo a la pura x y me queda 1. Y la derivada de 6, pues la derivada de 6 me va a quedar 0. Ahí está su derivada. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es estas multiplicaciones del corchete. Entonces me va a quedar y' igual a 4x cúbica. 2 por 3 son 6. Aquí está, 6x cuadrada. Y menos 5 por 1, menos 5. Y la derivada y 0, pues se cancela. Entonces, esta sería la respuesta. Esta sería la respuesta de esa derivada. ¿Sí? Sí, también recomiendo que esto lo hagan de una manera directa, que estas operaciones que hicimos aquí, la hagas directamente como debe de quedar. Por ejemplo, voy a volver a explicar este. Si aquí tengo 2x cúbica, cuando el exponente baja y se encuentra a este número, que en este caso es 2, se produce una multiplicación. 3 por 2 son 6. 6 y al exponente le resto 1. 6x cuadrada, y es lo que nos quedó aquí. Mira. Igual derivada de menos 5x, la derivada de x es 1. Pues menos 5 por 1 es menos 5. Y ya me queda este otro ejercicio. ¿Sí? Vamos a este otro. Vamos a tratar de hacerlo directo, este otro ejercicio. Y derivada de y va a ser y'. Derivada de y'. Derivada de 4x quinta. Entonces voy a multiplicar 4 por 5, 20, y al exponente le resto 1. Me va a quedar 20. Me va a quedar 20x cuarta. 20x
cuarta. Ahí está, a ver. 4 por 5, 20 y le resto 1. Muy bien, seguimos. Ahora con este otro. Este otro, la respuesta va a ser menos. Aquí dice menos. Y derivada, 4 por 2, 8. Y al exponente le resto 1, 8x cúbica. Seguimos. Ahora le corresponde a este. Derivada, 3 por menos 6 va a ser menos 18. Menos 18 x menos 18 x cuadrada. Ahí está. Seguimos. Más derivada de 4x cuadrada. 4 por 2 son 8. 8x. Derivada de menos 3x. Derivada de x es 1. Me va a quedar menos 3. Menos 3. Y la derivada de 3 medios. 3 medios viene siendo una constante. Su derivada es 0. Por lo tanto, no la escribimos. Y esta sería la respuesta. Esta es la respuesta de esta derivada. ¿Sí? Muy bien. Ahora, como ejercicios, te voy a poner estos ejercicios para que tú los hagas. ¿Sí? Aquí está el ejercicio y te pongo un reto. Te pongo un reto que saques esta derivada. Muy bien. Le puedes dar pausa al video para que resuelva los ejercicios y lo compares con las respuestas que te voy a marcar aquí. ¿Sí? Entonces tú le puedes dar pausa, resuelves y te voy marcando las respuestas. Ahí está. Muy bien, por mi parte es todo. Muchas gracias y que estén muy bien.